En este momento tenemos ya a un profesional que nos acompaña precisamente para abordar y analizar esta decisión del presidente de la República. Se trata del doctor Patricio Rojas. Él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, integrante del Instituto de Microbiología. Doctor Rojas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Pues nos gustaría conocer cuáles son sus criterios respecto de esta decisión del gobierno nacional. Nos hemos apresurado como país. Las cifras entregadas por el primer mandatario nos llevan en realidad a poder tomar esta decisión sin preocupaciones. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días a su teleaudiencia. Sí, es realmente una medida apresurada. Nosotros no somos una isla en el sentido de que no recibimos influjo de personas del exterior. Y la pandemia no está controlada en varias partes del mundo. Si bien es cierto, las situaciones epidemiológicas son muy diferentes, pero lo que pasa en otro país, como está sucediendo en este momento en China y en países en que no sabemos cómo ocurre la pandemia, que es África, de donde menos datos se tiene, nos hace pensar que esta situación no está controlada para nada en absoluto. Y en ese sentido nosotros deberíamos ser mucho más cautos, tratar de alentar y de expandir ciertas medidas de seguridad que no se han propuesto ni se han hecho públicas realmente por autoridades del gobierno, ni nacionales ni locales, en el sentido de que más allá del uso de la mascarilla, los espacios cerrados siguen siendo los espacios de mayor riesgo de infección, y en ese sentido el hecho de mejorar la ventilación o implementar sistemas de purificación de aire combinados con sistemas que podrían eventualmente eliminar el virus, como por ejemplo rayos UV tipo C. Además de eso, el hecho de tener, de decir esto no es ningún éxito tener el 83% de la población vacunada con la primera dosis. Eso no sirve absolutamente para nada. La primera dosis no cubre contra las variantes ni Delta ni Omicron. Lo que tendríamos que estar seguros es que la mayoría de la población esté ya llegando a su tercera dosis, que ahora se considera como esquema completo. Entonces toda esta combinación realmente son medidas muy apresuradas, que probablemente y espero equivocarme, pero dado las cosas que estamos viendo, es probablemente que vamos a tener que arrepentirnos de esto y volver a tomar ciertas medidas. Doctor Rojas, el gobierno nacional nos entrega cifras y nos dice que el número de contagios se ha reducido de manera importante, la ocupación en los hospitales también. Nos ha dicho que ya no hay ocupación en unidades de cuidados intensivos en UCI de personas contagiadas de COVID-19. ¿Cuánto aporta realmente estas cifras que nos da el gobierno? Y esto yo le consulto porque nos quedan muchas dudas respecto de los datos que nos da el gobierno nacional, sobre todo respecto del número de contagios. Y esto porque el número de pruebas se ha reducido de manera importante. Como la enfermedad probablemente se ha hecho además menos agresiva por el porcentaje de vacunación, muchas personas contagiadas han decidido no hacerse las pruebas, pasar la enfermedad en cuarentena dentro de sus hogares, pero quizás hay un número alto, elevado, podemos creer que es así, de casos que no se han registrado o que no se están registrando o que no se están considerando. Quizás las confundimos con gripes o con la influenza y pueden ser casos de Omicron. Quizás la pregunta, porque además ha sido un problema desde el inicio de la pandemia, el poder tener cifras un poco más reales o que se acerquen más a la realidad. ¿Cuánto podemos confiar en estas cifras, en estos números? Sí, esa es otra medida que no se ha tomado en cuenta. Para tener una idea real de qué es lo que está sucediendo con la pandemia, necesitamos tener un número mínimo de pruebas que se realicen en el país y obviamente que sean reportadas para tener claro qué es lo que está ocurriendo. Si bien es cierto, Omicron tiende a ser más leve, es extremadamente más contagiosa que las otras variantes, y eso quiere decir que muchas otras personas que eventualmente con las otras variantes no se hubieran infectado, con esta sí se van a infectar. Y hay dos cosas. La primera es que no sabemos quién va a tener una enfermedad grave. Si bien es cierto, los mayores de 65 años o personas con inmunosupresión están en mayor riesgo,
Pero ha habido personas que inclusive vacunadas o que con un sistema inmune muy competente terminan enfermándose gravemente. No sabemos a quién le va a pasar eso, no sabemos. No quiere decir que las vacunas no funcionen, porque las vacunas en ningún momento se ha dicho que son 100% efectivas. Entonces, en ese sentido, sí, debemos seguir cuidándonos. Y lo segundo es personas que desarrollan COVID largo, complicaciones a largo plazo que afectan su calidad de vida. Queremos ser muy crueles, entonces retiremos la mascarilla, hagamos que la gente se siga infectando. Va a haber gente que se va a enfermar y va a desarrollar una enfermedad grave, va a haber gente que se va a enfermar inclusive con forma leve y va a desarrollar síntomas a largo plazo, ¿sí? Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. No podemos minimizar el hecho de este virus. Este virus sigue siendo nuevo para nosotros. Todavía no entendemos muy bien esto, por qué ocurre lo del COVID largo. Y en muchas personas hay afectación neurológica que no les permite pensar, que no les permite concentrarse, no les deja dormir, etc. Así que en ese sentido, quitar las medidas que son de seguridad, no son medidas restrictivas. Aquí nadie está haciendo una restricción porque se le ocurrió. Las medidas de seguridad son medidas para proteger a la población, para evitar que precisamente estas cosas ocurran. Y no se ha hablado claramente nuevamente de cuáles son los sitios más riesgosos. Se sugiere que se utilicen los buses, se sugiere que se utilicen las oficinas, se sugiere que... No se debe sugerir. Se debe decir claramente que esos son riesgos son sitios de muy alto riesgo y por lo tanto la gente debe seguir utilizando. Y no se debe minimizar el efecto de Omicron o de cualquier otra variante que aparezca. Sí, eventualmente pueden producir una enfermedad más leve en muchas personas, pero es mucho más contagiosa. Y para añadir algo más, en este tiempo no es que Omicron se ha mantenido tal cual, han seguido apareciendo nuevos subvariantes de Omicron y en este momento muchas variantes de la línea BA1, 4, BA5, BA6 son mucho más contagiosas que la Omicron inicial. Eso no es que ha detenido, se ha desaparecido, no ha cambiado. En nuestro país, gracias al monitoreo que nosotros podemos hacer semanalmente, hemos visto cómo Omicron y sus diferentes subvariantes son las que denominan en el país de las muestras que tenemos. Entonces, no podemos estar seguros de que esto ya se ha acabado y de que debido al bajo número de pruebas que hacemos y por lo tanto de ese bajo número de pruebas decimos, sí, la cosa ha cambiado. No debemos confiarnos de eso porque no estamos haciendo el trabajo correcto que deberíamos hacer. No solo es la vacunación y nunca se dijo que era exclusivamente la vacunación. Después de ver lo que ocurrió en Israel primero y en Inglaterra después, la gente debió dar cuenta que no era solamente la vacunación, sino que era la vacunación más las otras medidas. Así que en ese sentido el gobierno y otros gobiernos del mundo están viendo esto nuevamente como tapándose los ojos, la nariz y la boca sin querer escuchar ni decir realmente las cosas como son. Ahora, doctor Rojas, como usted manifiesta, hay mucho todavía, al mundo le falta mucho por aprender respecto de este virus, de lo que ha provocado esta pandemia, de lo que nos ha significado esta pandemia. Pero quizás con las vacunas y con esta reducción importante del número de casos a nivel de todo el mundo, la gente empieza a ver la luz al final del túnel. ¿Podemos creer que realmente estamos avanzando ya en la eliminación de la pandemia y que esta se convierta ya en una endemia? No en todo el mundo. China sigue teniendo récord de casos en este momento. África, no sabemos cuál es la situación real de lo que está sucediendo en África, porque obviamente muchos países no tienen la capacidad para hacer diagnóstico ni para hacer seguimiento. Entonces no es en todo el mundo. Los casos no es que no han desaparecido. Estados Unidos pasó de tener casi 2.000 muertes diarias, ahora tiene aproximadamente un poco más de 500 muertes diarias, sigue teniendo casos severos, ¿sí? Es cierto que se han reducido los casos en Estados Unidos, que es de datos mucho más disponibles que tenemos normalmente para revisarlos, pero igual sigue siendo un serio problema, son casi 500 muertes al día por COVID. Entonces todavía no hay signos reales de que esto esté pasando. Y nuevamente, yo entiendo que la mayoría de las personas no quiere utilizar mascarilla. Estoy de acuerdo. Sin embargo, el hecho del trabajo del gobierno, y para eso tenemos gobierno, para eso tenemos Estado, es precisamente dar las herramientas de indicar qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación.
En nuestro país, por este momento, estamos en una situación un poco más tranquila y han disminuido los casos, pero no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro. La pandemia no está controlada y no está controlada en todo el mundo. Si no está controlada en todo el mundo, nosotros volvemos a ser presa de que algo más vuelva a pasar en un futuro. Así que no es momento de cantar victoria. Y vuelvo a repetir, no es solo la vacunación. Es la vacunación más las otras medidas. Eso es lo que reduce drásticamente la transmisión y el hecho de que tengamos personas que se puedan enfermar gravemente. Además, doctor, no aquí es momento de hacer. Quizás aquí sería importante analizar qué es lo que nos protege del contagio. Es decir, la vacuna nos protege de desarrollar una enfermedad grave, pero nos protege de los contagios, reduce la posibilidad de un contagio frente al uso de la mascarilla, que quizás es la herramienta más válida para reducir los contagios, porque evitamos la transmisión y evitamos contagiarnos. ¿Es así? Correcto. La vacuna no es una vacuna esterilizante, no permite que realmente evitemos el contagio. Sí, obviamente nos da un porcentaje de seguridad de que probablemente si nos infectamos, esta infección sea controlada rápidamente y probablemente no tengamos una enfermedad ni leve, peor grave, y peor vayamos a fallecer, y tampoco es muy probable que no desarrollemos un COVID largo. Es la mascarilla, sí, esa es una medida bien importante, la mascarilla, pero la ventilación es otra medida. Mejorar la ventilación, mejorar el recambio del aire en sitios cerrados. Y eso no se ha hablado, eso no se dice. Esas son situaciones que se deben hacer. Entonces, que queremos avanzar en esto, traten de hacer todo lo posible para que en sitios cerrados se mejore la ventilación. Si no hay posibilidad de mejorar la ventilación, utilizar sistemas para filtrar el aire. Esas son las cosas que reducen este problema, pero si confiamos en que el 83% de la población está con una dosis, que nuevamente eso no sirve para nada, no estamos haciendo bien las cosas. Decir que el 83% de la población tiene una sola dosis no está bien. Lo que debemos estar viendo es cómo avanza con la tercera dosis, porque actualmente se considera completamente vacunado una persona con tercera dosis, no por términos legales ni de entradas a otros países, por términos inmunológicos. Una persona con tercera dosis es la persona que se considera que está realmente con una protección adecuada, y eso cambió cuando apareció Delta, y peor después cuando apareció Omicron. Si hubiéramos mantenido la vacunación, si hubiéramos mantenido, la situación si se hubiera mantenido con variantes alfa, beta, gamma, probablemente las dos vacunas eran suficientes. Pero en el momento en que aparece Delta y después Omicron, eso cambia dramáticamente. Y por eso es que comenzó esto de la tercera dosis y ahora inclusive la cuarta dosis para personal que está en riesgo. Y justamente ahí nos preguntamos, doctor, si deberemos continuar vacunándonos cada 6 meses. Por ahora es altamente probable, porque de lo que hemos visto es que realmente la inmunidad contra este virus comienza a desvanecerse después del 5.º mes por lo menos medida en número de anticuerpos. Eso es algo que probablemente es lo que ocurra igual con los otros coronavirus que normalmente producen un resfriado leve, pero que por eso probablemente somos presa de resfriados cada cierto tiempo. Y es probablemente porque los virus cambian y porque nuestra inmunidad no se mantiene a largo plazo. En ese sentido es muy probable que pasemos a que tengamos refuerzos, si no semestrales, al menos anuales, hasta poder entender definitivamente cómo podemos desarrollar una vacuna que podría eventualmente estimular una respuesta inmune a más largo plazo. Pero por ahora es lo que tenemos. Y si está disponible, hay que tratar de propender a su uso, a que las personas lo hagan. En caso contrario, vamos a tener problemas como estas personas que eventualmente sí se van a enfermar, sí van a terminar en cuidados intensivos, van a fallecer o van a desarrollar COVID largo. La recomendación entonces es que sigamos manteniendo estas medidas de bioprotección independientemente de las disposiciones que haya anunciado el gobierno nacional o los gobiernos locales.
Así es, hay que seguir manteniendo esto porque es protección, primero para cada uno, para personal, pero también es protección para las otras personas. Y en ese sentido hay que tratar de ampliar estas medidas. Si yo estoy en un ambiente cerrado, hay que hacer todo lo necesario para que ese ambiente cerrado tenga un recambio de aire importante, o para que al menos se instalen filtros. Si es que no es posible mejorar la ventilación, se instalen filtros para que el aire pueda ser filtrado, y de esa manera se reduzca aún más el riesgo de infectarse. De igual manera, la recomendación sería que quienes no han cumplido todavía con las dosis suficientes de vacuna acudan a hacerlo. Vacunas hay, es decir, que no están faltando, están disponibles en todos los centros de salud. Es importante que se cumpla con estas, sería ya la tercera dosis. Correcto, o sea, primero que las personas que faltan vacunarse la segunda dosis completen el esquema con la segunda dosis, y después en el tiempo indicado accedan a la tercera dosis. Las que ya completaron el esquema de 2 dosis acudan a completar con su tercera dosis, porque con Omicron, como había mencionado, una persona se considera completamente vacunado con las 3 dosis, así que lo hagan lo más pronto posible. Y en caso de que alguien presente síntomas en esta época, hay mucha gente que le escuchamos que ha tenido gripe, probablemente es influenza. ¿Es recomendable hacerse la prueba? ¿No es recomendable hacerse la prueba? ¿Es guardar el aislamiento? Esas son otras de las inquietudes que también tiene la gente ahora, ¿no? Ha decidido la gran mayoría no hacerse ya las pruebas, sino permanecer esos días en casa. Bueno, sí, efectivamente hay que tratar de hacerse la prueba primero para estar seguros de qué se trata. Una influenza se puede complicar. El virus de la influenza es otro virus que normalmente ha circulado por mucho tiempo en nuestra población. La diferencia es que sabemos cómo se comporta, qué es lo que hace, cuáles son las complicaciones, etcétera. Tenemos vacuna para ese virus, pero tampoco es que sea un virus menor. Tener gripe, síntomas de gripe, deben obligar a las personas a que se queden en casa en aislamiento, igualmente para evitar el contagio a otras personas, porque hay personas que eventualmente pueden desarrollar una enfermedad grave por influenza. Pero sí es recomendable que nos hagamos la prueba, porque eso nos indica, nos debe dar una idea y le ayuda al gobierno para saber cuál es la situación, cómo se están infectando las personas, si lo que estamos viendo actualmente es más COVID o es más alguna otra cosa, pero necesitamos hacernos las pruebas. Y el aislamiento, eso es indispensable, independientemente de sea lo que sea, hay que guardar aislamiento un tiempo hasta que desaparezcan los síntomas respiratorios. ¿Para qué? Para evitar el contagio a otras personas. Eso debería ser otra cosa que deberíamos haber aprendido de esta situación. No porque es influenza yo debo minimizar y decir, bueno, no pasa nada. La influenza es igual de contagiosa e igual puede ser muy grave en algunas personas. Así que eso tenemos que hacerlo por respeto a otras personas. Bien, queremos agradecerle, doctor Rojas, por habernos acompañado en esta mañana, por haber compartido sus criterios el día de hoy. Ha sido el doctor Patricio Rojas, él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, también integrante del Instituto de Microbiología. Muchísimas gracias, un buen día.